Buenas, mi nombre es Gilbert Alvarado, yo soy profesor de la Escuela de Biología y los voy a estar acompañando en esta la tercera sesión del curso de cátedra de Biología General. Hoy vamos a estar compartiendo acerca de los fundamentos del metabolismo. Nada más denme un segundo para compartir el material audiovisual con ustedes. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, vamos a estar hablando de la segunda parte del capítulo 5, que corresponde a las páginas de la 76 a la 88 del libro de texto sugerido, cuyo título es Fundamentos del Metabolismo. Entonces, vamos a estar hablando de diferentes temáticas y quiero primero darles un panorama acerca de en lo que va a consistir esta videoaula y estaremos hablando de 5 puntos en específico y los separaremos en dos bloques, del 6.1 al 6.3 y una segunda parte del 6.4 al 6.5. Esta primera parte estaremos hablando, abarcando la sección de qué es energía, cómo se transforma la energía durante las reacciones químicas, cómo se transporta esa energía dentro de las células. Y la segunda parte estaríamos trabajando sobre cómo promueven las enzimas las reacciones bioquímicas y cómo se regulan las enzimas. Esta videoaula es esencial para poder entender las dos próximas sesiones que tenemos. La primera correspondiente a la producción de energía, que es básicamente el proceso de fotosíntesis, y la siguiente videoaula que correspondería a la liberación de energía, que básicamente es el proceso de respiración celular. Entonces, como les estoy diciendo, esta clase es importante porque es donde obtendremos los fundamentos para poder entender posteriormente con más facilidad esas dos sesiones. Primeramente, quiero hablar con ustedes qué es energía. Y bueno, esto es un concepto básico de los que nos enseñan desde siempre, que es básicamente la capacidad de generar trabajo. Y es importante que ustedes sepan dónde es que está la energía, porque la energía no es la molécula. La energía no está en el aire. La energía, primeramente, continuamos, ya tenemos café. Podemos continuar sin problema con esta clase. La energía en los seres vivos está disponible en los enlaces de las moléculas. Y hay moléculas especiales que son las que tienen mayor capacidad de contener energía en esos enlaces. Y vamos a estar posteriormente hablando acerca de eso. Hay principalmente dos tipos de energía o las clasificamos principalmente en dos categorías o dos grandes categorías, energía potencial y energía cinética. Y trabajo, que es el otro concepto que me interesa muchísimo que ustedes tengan claro, que es la capacidad de transferir la energía de un objeto y transferir la energía a un objeto y causar su movimiento, o sea, que ese objeto se mueva. Primeramente definimos qué es energía potencial. Energía potencial es la energía que está almacenada. Y cuando hablamos de energía almacenada, podemos hablar de una cuerda que está estirada, por ejemplo, estas ligas elásticas que las estiramos o estos arcos de flecha que podemos estirarlos. El agua que está contenida en una represa, que ustedes ven el agua ahí. Esa agua está cargada de energía y posteriormente se utiliza para producir energía hidroeléctrica o el carro de una de estas montañas rusas clásicas, digamos, que está ahí a punto de ser soltado y que está cargado de energía para poder posteriormente hacer su ruta o hacer su recorrido. Dentro de la energía potencial también incluimos un tipo de energía que es en la que estaremos trabajando en esta sesión, que es la energía química. Ahí vamos a tener baterías, vamos a incluir la energía que se encuentra en las moléculas biológicas, la energía que está en el combustible. Y en la otra gran categoría que tenemos, que es la energía cinética, es la energía que es del movimiento. Podemos incluir también la radiación, eso es importante que lo consideren, y podemos tener también energía térmica, energía eléctrica, el carro de la montaña rusa del que estábamos hablando, pero no cuando está ahí quieto antes de ser soltado, sino posteriormente cuando ese carro ya está corriendo, cuando está cayendo, cuando está rodando. Entonces es importante que consideren eso. Este es como de los clásicos ejemplos porque en un mismo ejemplo podemos tener, y para ustedes es muy claro, los dos tipos de energía, tanto la energía potencial como la energía cinética. Entonces, es importante que esto no son categorías que las vemos completamente separadas. O sea, hay una interconexión o interconversión entre ambos tipos de energía. Entonces, por ejemplo,
El carro puede convertir la energía cinética de la caída en energía potencial gravitacional mientras se va elevando en la siguiente subida y ahí va almacenando energía potencial y posteriormente va de nuevo la energía cinética, que es el principio de estos movimientos de estos aparatos de diversiones. La fotosíntesis va a convertir la energía cinética de la luz en energía potencial en los enlaces químicos. Y esto, muchachos, es fundamental porque la base, a ver, es como la base de todas las formas de vida, en la mayoría de las formas de vida que conocemos, y es a partir de donde se obtiene toda la energía, porque a partir de eso podemos después interconectar la parte de respiración celular, y la parte de respiración celular yo la estaré compartiendo con ustedes también, y entonces ahí podremos entonces retomar algunos de estos conceptos. Cuando hablamos de energía, para efectos de esta sesión, voy a presentarles dos leyes de la termodinámica y tenemos la primera ley de la termodinámica, que también es conocida como la ley de conservación de la energía, y esta ley nos la enseñan, o sea, estoy seguro que ustedes la recordarán de sus días cuando estaban en la escuela o en el colegio, de que la energía no se puede crear ni destruir, pero puede cambiar de una forma a otra, o sea, solo se puede transformar. Y esto ocurre dentro de sistemas cerrados o aislados. Eh, la cantidad de energía que se tenga antes y después de cualquier proceso no va a cambiar. O sea, nosotros si tenemos 100 unidades de energía química en la gasolina y pasamos por un proceso de combustión por la máquina, o sea, la energía va a ser la misma. O sea, puede transformar en diferentes formas, pero la energía va a ser la misma que teníamos al inicio. Entonces vamos a tener, por ejemplo, en este ejemplo en particular, 80 unidades de energía que se producen en calor y 20 unidades de energía 20 unidades que se van a convertir en energía cinética. Entonces, vean que si sumamos, vamos a tener las 100 unidades de energía. Ahora, sí, ¿cuánto de esa energía realmente va a cumplir la función que nosotros queremos? Pues sí. Y en el caso de los automóviles es un desperdicio absoluto de energía, porque esto es evidencia de cómo funciona la realidad. Mucho de lo que se utiliza, la transformación del combustible a energía cinética para el automóvil, mucho se pierde en calor, y eso ustedes lo tiene muy claro cuando ven el calor que se produce en un vehículo después de haber tenido un viaje. Y posteriormente tenemos la segunda ley de la termodinámica, y esta lo que nos dice es que si ustedes tienen energía, que es como el ejemplo que estábamos viendo, esta va a pasar de formas más útiles a formas menos útiles. A ver, esto lo que quiere decir definitivamente es que la energía no es eficiente en un 100%. Cuando la energía potencial del gas se va a convertir, por ejemplo, con lo que estábamos hablando, para mover un coche o mover un carro, vamos a perder una proporción importantísima como calor. Ahora pueden imaginarse moviendo otro tipo de vehículos o automotores, como por ejemplo los de un avión. Esta segunda ley de la termodinámica es lo que se conoce como entropía. Y esto lo que quiere decir es que, y esto estoy seguro que lo ven con mucho detalle en sus clases de química, pero esto lo que quiere decir es que siempre que se utiliza energía, la complejidad y la organización se van a perder. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta fórmula, de la cual vamos a hablar con muchísimo detalle posteriormente, vean que hay un componente al final donde dice que se produce calor. ¿Por qué? Porque vamos a perder bueno, no es que se pierde, parte de la energía se va a transformar en calor. Entonces pasamos de una forma más eficiente, o sea, en los enlaces de estas moléculas, la energía está almacenada de forma más eficiente a otras que no es tan útil, digamos. Entonces volvemos a esa segunda ley de la termodinámica. Entonces, vean que terminamos con el mismo número de átomos, pero el aumento general de las moléculas de productos más simples. Y entonces, ¿cómo podríamos restablecer este sistema? Pues hay que añadirle energía. Y esto es básicamente lo que estoy seguro que muchos de ustedes probablemente estén viendo en este momento en su escritorio. Yo, por supuesto, elimino eso de la cámara,
y pueden ver este nivel de entropía al que habría que invertirle una cantidad de energía alta para poder volver a una forma más eficiente, si lo quieren ver de esa manera. Ok, dicho y desarrollados estos conceptos, vamos a la parte que empezamos a unir a los conceptos biológicos y es cómo se transforma la energía durante las reacciones químicas. Una reacción química básicamente es un proceso donde se va a romper o se forman enlaces químicos, que son los enlaces, son los que mantienen unidos a estos átomos. Y, a ver, las reacciones químicas convierten una combinación de moléculas, que son los reactivos, en diferentes moléculas, que son los productos. Entonces, básicamente partimos de moléculas que conocemos como reactivos, se dan las reacciones químicas y vamos a tener otras moléculas que son los que conocemos como productos. En todas las reacciones químicas o todas las reacciones químicas van a transferir energía y van a liberar algo de calor. Entonces, no vamos a estar muy lejos de lo que hemos conversado, de lo que conversamos en la primera parte y en esta segunda sección. Entonces, en este tipo de reacciones también vamos a tener esa situación. Ahora, entonces vamos a tener dos tipos de reacciones químicas. Vamos a tener una reacción química exergónica, que es donde los productos contienen menos energía que los reactivos originales y contienen menos energía los productos, pues claro, porque se libera energía, o sea, porque hay una liberación general de energía al mundo, al ambiente. Entonces nosotros tenemos los reactivos, tenemos los productos, pero si esos productos tienen menor energía que los reactivos, tiene que liberarse esa energía. Esto es lo que conocemos como una reacción exergónica. Y tenemos otro tipo de reacción que es la endergónica, donde los productos, todo lo contrario, van a contener más energía que los reactivos. Y como ya sabemos en la primera ley de la termodinámica, que la energía no se crea ni se destruye, esa energía definitivamente tiene que venir de algún lugar. Y entonces tiene que haber una entrada neta de energía a ese sistema o a esa reacción. Y esto es lo que conocemos como una reacción endergónica, donde tenemos los reactivos, les metemos energía y vamos a tener productos que tienen mucho más energía que los reactivos. Entonces, vean que pueden suceder ambas cosas. O sea, vamos a tener reacciones químicas que van a las que liberan energía y vamos a tener reacciones químicas a las que hay que invertirles energía. A ver, pero sí hay algo que requieren todas las reacciones químicas y es un chispazo inicial, una energía de activación. Esa energía inicial para que comience a darse la reacción. Entonces, todas las reacciones químicas requieren de esa energía. Y esto es pues, básicamente porque las capas de electrones que están cargadas negativamente de los átomos, pues la tendencia es a repelerse entre sí y eso pues claramente si se repelen no va a favorecer la formación de enlaces. Entonces, las moléculas deben moverse con suficiente velocidad de colisión para superar esa repulsión electrónica y reaccionar. Y entonces, la forma en que tenemos para que eso se mueva, para que esas moléculas se muevan con una velocidad suficiente para de colisión, es, por ejemplo, un aumento de temperatura. Un aumento de temperatura aumenta la energía cinética y por lo tanto eso aumenta la tasa de reacción. Entonces, esa es una de las formas en que aumentamos o le damos un chispazo inicial, esa energía de activación, para que estas reacciones químicas puedan llevarse a cabo. Y entonces tenemos aquí donde tenemos los reactivos, ahí en amarillo, ustedes lo pueden ver claramente, tenemos los productos al final y ustedes pueden ver que esa flechita que está arriba es la energía de activación que se requiere para que la reacción se dé, para que se dé el progreso de la reacción. Si esa energía de activación usualmente no se da la reacción. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que es una reacción exergónica, sí, donde los productos tienen un nivel de energía menor que los reactivos. Y eso quiere decir que es una reacción que me va a liberar energía. O sea, que va a liberar calor. La otra gran pregunta o el otro punto de los que quería abarcar, compartir con ustedes de alguna forma rápido, en el libro van a tener mucho más tiempo para detallar y entrar en algunos detalles y posteriormente en las sesiones con sus respectivos profesores,
el otro punto que quería hablar con ustedes es cómo se transforma, cómo se transporta esa energía dentro de las células. Ya dijimos claramente que la energía está en los enlaces. Pero bueno, la mayoría de los organismos son alimentados por la descomposición exergónica de la glucosa. La glucosa es es la molécula base para poder producir energía, pero ¿dónde diantres dónde se almacena esa energía o cómo se transforma, cómo se mueve esa energía dentro de la célula? Es lo que vamos a estar conversando en este apartado. La glucosa no se puede utilizar directamente. A ver, si ustedes meten una glucosa al organismo y no tienen ningún tipo de reacción, no sirve de nada. La glucosa no va a dar su energía para que sea utilizada. Entonces tiene que darse una serie de reacciones químicas, muchas reacciones químicas. Vamos a estar hablando de esto en mi sesión de la liberación de energía, para que esa energía llegue al lugar donde tiene que estar y que posteriormente sí pueda ser utilizada. Entonces, primero debe ser transferido a las moléculas portadoras de energía. Pero ¿cómo moléculas portadoras de energía? Claro, o sea, entonces si la glucosa no es la molécula que la célula va a utilizar directamente como fuente de energía, pues tienen que haber otras moléculas que son las que funcionan como portadoras de energía y que son las que sí van a transportar la energía para llevarla a las diferentes reacciones donde son necesarias en los procesos celulares, en el metabolismo celular. Entonces, ¿quiénes son esas moléculas portadoras de energía? La glucosa tiene la energía, sí están en los enlaces de la glucosa, pero no se puede utilizar. Entonces, esa energía hay que pasarla a alguien. ¿Quiénes son esas moléculas portadoras de energía? Primero, las moléculas portadoras de energía son sintetizadas en el sitio de la reacción exergónica, que es donde capturan parte de la energía liberada. Y esto ocurre solamente dentro de las células. Estas moléculas no pueden transportar energía a través de membranas celulares. Eso es importante y no se utiliza para el almacenamiento de energía a largo plazo. Como moléculas portadoras de energía, porque no se pueden almacenar, no se puede almacenar energía en estas moléculas a largo plazo. Son moléculas que están en constante uso y están involucradas en en las reacciones que no suelen parar en las células. Hay otras moléculas que son las que se almacenan energía y son las moléculas de las que ustedes tuvieron oportunidad de ver más al inicio del curso. Pero bueno, dentro de las moléculas portadoras de energía tenemos el ATP, el NADH y el FADH2, que son las moléculas que van a estar portando esa energía. El portador de energía por excelencia, la adenosina trifosfato, el ATP. Todos hablamos de ATP, todos en algún momento hemos dicho, me quedé sin ATP, estoy cansado, no, mi ATP no es suficiente, bla, bla. O sea, el ATP es la molécula o el portador de energía más común en los organismos vivos. ¿Pero qué es el ATP? Pues el ATP básicamente es un nucleótido que tiene una base nitrogenada de adenosina, que tiene una ribosa y que tiene 3 grupos de fosfato. ¿Por qué son importantes los grupos de fosfato? Porque en los enlaces que se forman en estos grupos de fosfato es donde hay una cantidad de energía súper importante. Y vean que entonces vamos a tener, si son 3, pues 3 enlaces, pero bueno, el último enlace es el que posee más energía y es el que se utiliza o es la energía que normalmente se libera para ser utilizada en muchas de las reacciones que ocurren normalmente en las células. Entonces, ese tercer enlace, esa unión entre el segundo y el tercer grupo fosfato en esta molécula, muchachos, es lo que mantiene la vida funcionando tal y como la conocemos. Y eso básicamente proporciona la energía para impulsar las reacciones que sean necesarias. Esto básicamente es la moneda energética de las células. O sea, básicamente así es como obtienen energía y cómo funcionan las células. Entonces, para que tengan en cuenta la importancia de esto. La síntesis del ATP, bueno, la energía de las reacciones exergónicas, como la descomposición del azúcar, se utiliza para combinar moléculas eh, de baja energía con ADP, moléculas de baja energía de estos grupos fosfatos y los combina con ADP. Entonces, el unir el ADP con otro grupo fosfato, ya tengo ATP. Estos ADP normalmente son ADP si se unen a otro grupo fosfato
y así es como se sintetizan los ATP. Esto lo vamos a ver, les repito, con muchísimo detalle en la sesión de respiración celular, pero por ahora es muy importante que ustedes tengan claro de que este proceso del uso del azúcar es lo que termina o culmina en las formaciones de ATP. Y después veremos cuántas moléculas de ATP se forman, en qué puntos del ciclo se forman o en qué puntos de las vías metabólicas se están formando. Eh, Cuando hay síntesis, hay una entrada neta de energía y por lo tanto es una reacción endergónica. Síntesis de ATP. Vean que tenemos el ADP, contiene dos grupos fosfatos, llega un tercer grupo fosfato, le metemos un bombazo de energía, que muchachos, esa energía viene de la glucosa y terminamos con un ATP, ¿de acuerdo? Esto es básicamente el proceso de síntesis del ATP para que ustedes lo tuvieran en cuenta. Y después tenemos el proceso contrario, la ruptura del ATP. Entonces les estaba diciendo que en la célula no hay un enlace que pueda almacenar más energía que este último enlace que une el segundo con el tercer grupo de fosfatos del ATP. Entonces esto tiene demasiada energía. Esa energía se puede liberar. Cuando hay una salida neta de esa energía es exergónico y esto es utilizado para conducir una cantidad de reacciones endergónicas a lo largo de la célula. Son muchísimas las reacciones que se utilizan. Entonces aquí ustedes pueden ver una ruptura de ATP y donde se libera energía. Tenemos el ATP con sus tres grupos fosfato, ahí los pueden ver cada uno con su circulito amarillo. Hay ruptura, se libera energía. Esa energía que ustedes están viendo ahí es la energía que se utiliza y el ADP se va. A ese ADP posteriormente se le va a sumar otro grupo fosfato y entonces volvemos a la síntesis del ATP. A ver, pues claro, por supuesto el ATP no tiene la exclusividad y no es la única molécula portadora de energía en las células, pero en algunas de las reacciones ergónicas parte de la energía se va a transferir a electrones. Y estos electrones, que son electrones energéticos junto con el ion hidróneo, son capturados por lo que se conocen como portadores de electrones. Entonces, tenemos el ATP como una de las moléculas que es capaz de almacenar energía en sus enlaces, pero entonces tenemos este plan B, que es básicamente que son electrones que están cargados de energía, como otro mecanismo para poder transportar energía dentro de las células. Entonces, eh, se pueden donar electrones de alta energía, que después van a ver cuáles son esos electrones de alta energía, a otras moléculas que están a menudo involucradas en las vías que generan ATP. Las vías que generan ATP son, por supuesto, los procesos de respiración celular. Estas moléculas que son capaces de recibir electrones de alta energía, básicamente son dos moléculas. Una es el NADH y la otra es el FADH2, que son las moléculas que entonces serían capaces de recibir esos electrones cargados de energía. Entonces, básicamente tenemos tres moléculas involucradas en el transporte de energía, el ATP. Regresamos un momento, el NADH y el FADH2. El ATP recibe la energía en su enlace y estas dos moléculas reciben la energía en forma de electrones de alta energía o electrones que están cargados energéticamente. Por supuesto, esto no ocurre aisladamente. Tenemos lo que se conoce como reacciones acopladas, que podemos tener una reacción exergónica que proporciona la energía necesaria para conducir una reacción endergónica utilizando portadores de energía como intermediarios. Y esto estoy seguro que en este momento probablemente lo ven como un trabalenguas, pero cuando veamos fotosíntesis y cuando veamos respiración celular lo van a ver muy claramente. Esto simplemente recuerden que es una base teórica para que posteriormente ustedes puedan entender muy fácilmente esos dos procesos que siempre los vemos como procesos complejos, pero en realidad una vez que entendemos la base, digamos, de estos procesos de transferencia de energía, realmente no tienen muchísima, no existe un reto tan grande en poder entenderlos.
Podemos tener versiones exergónicas y endergónicas de reacciones acopladas que a menudo ocurren en diferentes lugares dentro de una célula, de la necesidad de tener los portadores de energía. Las reacciones usualmente no ocurren en el mismo sitio. Estas reacciones exergónicas, la liberación de energía en cualquiera de las dos formas, ya sabemos, en ATP o en electrones cargados, debe ser transportada a otro sitio que es donde las otras reacciones lo van a utilizar. Entonces, por ejemplo, podemos tener este proceso donde tenemos CO2 más agua y utilizamos glucosa y energía para y este proceso de CO2 más agua y le metemos glucosa, que es la ruptura para poder hacer la ruptura de la glucosa, nos va a liberar energía. Esa energía va a entrar en un proceso donde me forma ATP, donde le mete la energía necesaria a ese tercer enlace, el ADP, con el grupo fosfato para formarme ATP. Y ese ATP funciona para liberar la energía de ese mismo enlace, por ejemplo, para sintetizar proteínas a partir de aminoácidos. Que eso sería una reacción endergónica porque consume energía. La reacción de la ruptura de la glucosa, que es la que tenemos hacia el lado izquierdo de sus pantallas, esa sería una reacción exergónica porque me genera energía, que esa energía es la que me forma el ATP. Y el ATP después lo consumo en la formación de proteínas. Entonces, esto, muchachos, es lo usual. Esto es lo normal y lo que ocurre en todas las vías metabólicas que existen dentro de la célula. Entonces, vamos a hacer un alto aquí para que ustedes tengan un tiempito de asimilar los conceptos y asimilar lo que hemos conversado. Realmente, si ven, son conceptos que no son tan complejos. En realidad, es que los lean con calma en el respectivo material y en el libro de texto. Y posteriormente, por supuesto, los profesores estarán atendiendo sus respectivas consultas. Muchachos, muchísimas gracias por acompañarme hasta este momento.